Llevamos días viendo los contenedores arder. En estos momentos debemos de ser conscientes de que la situación en materia represiva no puede deslindarse de la realidad económica y social por la que pasa la clase obrera. Podemos decir que el caso de Pablo Hasél ha sido un gran detonante, ya que es un ataque directo a nuestros derechos y libertades más elementales. Miles de personas se han echado a la calle en centenares de puntos de todo el Estado para, bajo la consigna de la amnistía total, luchar por la libertad de Pablo y la de todos los presos políticos, que al final es la nuestra. Los continuados ataques represivos que se están viviendo, sumado a la falta de derechos y libertades, la sobreexplotación más absoluta, la miseria a la que nos someten, el paro masivo, los desahucios diarios, las políticas antiobreras que nos imponen, digamos que sobran los motivos para que se den protestas en la calle. Para comprender el comportamiento del Estado, sus medios propagandísticos y la orgía represiva que se viene viviendo, es necesario explicar dos cuestiones fundamentales. La primera, que los fascistas se alzaron contra la legalidad republicana para imponer su propia legalidad y liquidar todo tipo de derechos y libertades verdaderamente democráticos que el conjunto de la clase obrera y demás sectores populares habían conquistado. La segunda, que la falsa transición y la constitución monarcofascista salida de ella no supuso ninguna ruptura con el régimen ni la vuelta a la legalidad republicana, ni mucho menos la devolución de los derechos y libertades que nos arrebataron. Esa constitución fraudulenta fue redactada e impuesta por los propios franquistas para encubrir sus crímenes, mantener sus privilegios y perpetuar el régimen fascista. En sus orígenes, el régimen adoptó la forma de fascismo abierto y tras la muerte de Franco en el año 78, el régimen adoptó la forma de monarquía constitucional, o lo que podríamos llamar de un fascismo más encubierto. No existió un punto final, sino que se maquilló su fachada. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. El principal problema político del régimen es precisamente el descrédito de la monarquía, la incapacidad política, social y económica del Estado para mantener la ficción democrática. Por eso, su permanente alegato en defensa de que todo debe estar dentro de la ley y de su constitución. De ahí su empeño en reprimir constantemente, judicializar los problemas, conflictos o contradicciones para intentar extirpar su contenido político y tratar de mostrar al Estado como un ente interclasista por encima del bien y del mal. Por eso, los grandes medios de comunicación y también PSOE y Podemos, como parte del régimen, asumen ese mensaje y pregonan que cualquier cambio o protesta debe ser dentro de sus márgenes legales, ¿no? El Estado hace las cosas como antes, cada vez reprime con más saña, encarcela a la disidencia, manipula, explota y roba a los trabajadores para dárselo a los grandes oligarcas. Nuestra obligación es explicar que todo este proceso de escalada fascista no es más que una vuelta a los orígenes que demuestra la esencia real del régimen y la falsedad de la supuesta democracia plena parlamentaria instaurada en el año 78. La represión del régimen es un síntoma claro de su debilidad y su careta democrática cae poco a poco. Recientemente hemos visto como a la vez que el Estado reprimía con violencia las protestas por la libertad de Hasél, protegía a los fascistas que homenajeaban a los nazis de la División Azul, o un ejemplo todavía más reciente, como esta misma semana que salen a la luz unos audios de la Guardia Civil donde cuentan que a Miquel Zabalza le torturaron hasta la muerte y a Lasia de Zabala les asesinaron directamente. El Sindicato Unificado de Policía se querella contra la abogada de Pablo Hasél por denunciar públicamente lo que todos sabemos de sobra, que en las cárceles y en las comisarías se tortura. Porque claro, el cuartel de Ichaurrondo, las 11 condenas que el Tribunal de Derechos Humanos Europeo ha impuesto a España por no investigar torturas, los bates de béisbol, palos, látigos o sogas que encontró el Consejo de Europa en las comisarías y las salas de interrogatorios nunca existieron, ¿no? No nos permiten ni contar la verdad. Lo que está viviendo Pablo Hasél y su entorno es una operación de Estado y en eso el PSOE tiene experiencia. Es evidente que quieren frenar la solidaridad en las calles de cualquier modo. Desde los medios criminalizan las protestas y vemos cómo no dejan de repetir que quienes salen a las calles son unos violentos, unos terroristas callejeros, por quemar contenedores y lanzar piedras antidisturbios protegidos y armados hasta los dientes. ¿Es eso violencia? ¿Y qué son los casi 70 desahucios que se ejecutan diariamente en el Estado? ¿Y los 4 millones de parados? ¿O por qué no se habla de los salarios de miseria? Eso sí es violencia. Como violencia es que nos condenen a una vida de explotación y de pobreza, que exista un 41% de paro juvenil, que no nos podamos independizar y no nos garanticen el derecho
derecho al trabajo y quien tenga la suerte sea víctima de la temporalidad. Desde luego que violentos son quienes condenan a los trabajadores a tener que recoger comida de la basura. Violencia es que la tasa de pobreza infantil en España sea la más alta de Europa o que sea el tercer país con mayor desigualdad. Violencia también es que no haya habido un solo día desde el año 39 sin presos políticos en las cárceles del Estado. ¿Y quién es el PSOE para hablar de violencia cuando tiene las manos manchadas de sangre por los GAL y la guerra sucia? ¿O qué hay más violento que las torturas o que el terrorismo de Estado? ¿Por qué no hablan los medios de los obreros de Tubacex apaleados por la policía cuando defendían sus puestos de trabajo hace pocos días? ¿O por qué tampoco hablan de los miles de accidentes laborales que se suceden cada año provocando centenares de muertes, provocando centenares de asesinatos en los centros de trabajo? Solo el año pasado murieron 780 trabajadores, lo que viene a ser más de 2 trabajadores asesinados al día. ¿Y qué dirían los medios si en lugar de obreros fueran políticos, empresarios o policías, ¿no? Es el Estado español quien tiene el monopolio de la violencia y ante ello nuestra autodefensa es legítima. No vamos a poner la otra mejilla, ¿no? Solo podemos hacer frente luchando, unidos y organizados, si no, nos machacarán por separado. Queda demostrado que no se puede esperar nada de este gobierno supuestamente progresista, que incumple todas sus promesas y sigue a pies juntillas lo que la oligarquía financiera le ordena, que para eso están. No frenan los desahucios, no derogan las leyes represivas, sino que las implementan, como es el caso de la ley Mordaza digital, no derogan la reforma laboral, destinan más millones a gastos militares, cubren las espaldas al mafioso Borbón, cierran filas en torno al régimen, nada que no hayan hecho antes cualquier otro gobierno. Quien a día de hoy espere ver salir nuestra libertad y nuestros derechos por las puertas del Congreso de los Diputados o de cualquier otra institución mediante el mágico acto de introducir un voto en una urna, desde luego que puede esperar sentado. No podemos esperar nada de este ni de cualquier otro gobierno, pues tenemos que explicar que el problema que padecemos no se debe a uno u otro partido, un gobierno de turno, sea del color que sea, sino a este Estado, a un régimen que, como hemos explicado, tiene sus orígenes en el alzamiento fascista, donde el fascismo está plenamente institucionalizado en la judicatura y en todos sus pilares, y es un régimen que no va a garantizarnos ni los más mínimos derechos y libertades, y de cuyas instituciones solo saldrá más opresión, más miseria, más explotación. Desde luego que nuestra libertad y nuestros derechos se conquistan como hace un siglo, como se hizo antes, con una clase obrera organizada, políticamente consciente y con un pueblo trabajador dispuesto a combatir hasta las últimas consecuencias por conquistarlos. Y para evitar precisamente que nos enfrentemos al Estado se preparan, son conscientes de la que se les viene encima y, como hemos mencionado al principio, sobran los motivos para que los trabajadores, los jóvenes y no tan jóvenes nos echemos a las calles. Por eso mismo destinan tantos millones a gasto militar, suben el sueldo a policías, guardias civiles, por eso se criminaliza la protesta, su represión no cesa y pretenden hacernos callar con palos, multas y cárcel, pero no lo conseguirán. Es hora de organizar esta rabia, debemos de buscar lo que nos une y enfrentarnos con todos los medios a este régimen de terror que nos imponen. De cara a este ciclo de luchas que se está iniciando, es necesario popularizar un programa para la unidad popular, cuya principal reivindicación es la conquista de una república popular que rompa con este régimen de raíz y que sea garante de unos verdaderos derechos y libertades democráticas. Para ello es necesario recoger un programa que nos permita tener un horizonte hacia donde encauzar la lucha y que recoja todas las reivindicaciones esenciales que demanda el momento, como serían la amnistía total, que conllevaría también el fin de la represión al movimiento obrero popular, la derogación de todas las leyes represivas y los tribunales de excepción, el derecho a autodeterminación para resolver el conflicto territorial que existe en el conjunto del Estado, la salida inmediata de la Unión Europea y de la OTAN, así como de cualquier organización internacional que nos imponga más pobreza y miseria. No queremos ser cómplices tampoco de agresiones imperialistas. El derecho a un trabajo digno que garantice unas condiciones de vida dignas a la clase obrera y a los sectores populares y unos servicios públicos universales y de calidad, una sanidad, educación, transportes y vivienda pública para todos los trabajadores. Porque tengámoslo claro, si luchamos unidos y organizados, hay futuro.